Parece que sí. Bueno, entonces ya nada más vamos a ver algo, un aspecto interesante que es de lo que nos falta para que vean ustedes un poquito más a fondo de cómo se generaron ciertos aspectos en la química, ¿no? Es muy importante porque todo ello pues ha dado pie a lo que tenemos, ¿no? A la que pueda ser la ciencia actual. Bueno, por ahí apaguen su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver qué fue la historia, ¿no? Un poquito más a fondo de la química. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a estudiar lo que es la historia de la química. La historia de la química se puede resumir en los siguientes 6 periodos. El primero de ellos es el prehistórico, que comprende la era primitiva hasta el año 500 a.C. El segundo periodo es el periodo griego, que viene desde el año 500 a.C. hasta el año 300 a.C. El tercer periodo es la alquimia, que comprende el año 300 a.C. hasta el año 1500 después de Cristo, que es el periodo más extenso. El cuarto periodo es la iatroquímica, que va desde el año 1500 después de Cristo hasta el año 1660 después de Cristo. El quinto es el flogisto, que va desde el año 1660 después de Cristo hasta el año 1770 después de Cristo. Y el último periodo es el periodo moderno, que comprende el año 1770 después de Cristo hasta la actualidad. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos periodos, lo correspondiente a los distintos desarrollos o avances que tuvo la química en cada uno de ellos. El periodo prehistórico podemos decir que inicia cuando el hombre empieza a conocer los procesos de combustión de la madera y es capaz de producir el fuego y hacer uso de distintas herramientas algo rudimentarias y emplear elementos, especialmente el fuego, para alimentarse y sobrevivir. Durante este periodo se desarrollan distintas técnicas u oficios que actualmente siguen siendo estudiados por la química. En China, cerca de 2000 años antes de Cristo, tenemos datos de que los chinos elaboraban la seda artificial, lo mismo que el papel, pólvora, porcelana y las técnicas de pintura sobre telas, bronce o madera. En Egipto también tenemos registros de que se utilizaron ciertos conocimientos que hoy consideramos parte de la química, especialmente técnicas u oficios relacionados con ritos religiosos. Es por ello que son tan conocidos por sus técnicas de embalsamiento, ya que las momias de sus faraones incluso se conservan hasta el día de hoy. También son reconocidos porque trabajaron los metales, la pintura, la alfarería. Recordemos que la alfarería es el arte de elaborar objetos de barro y arcilla, la fabricación de tejidos, así como también el uso del vidrio o el manejo del vidrio, el desarrollo de ciertos tipos de jabones y la cal en construcciones. En cuanto a los metales, pues digamos que tienen cierto reconocimiento debido a que fueron capaces de extraer metales como el cobre, el oro, el plomo, la plata y el hierro. Entonces, básicamente el periodo prehistórico comprende los conocimientos del hombre primitivo acerca del uso del fuego, los desarrollos efectuados en China cerca de 2000 años antes de Cristo y lo mismo las prácticas o ritos religiosos en el antiguo Egipto. Veamos ahora lo que corresponde al segundo periodo de la química. El segundo periodo, denominado periodo griego, tiene relación con el aporte que los antiguos griegos han hecho a la ciencia. Podemos decir que mientras los egipcios tuvieron una visión más práctica y aplicada de los fundamentos antiguos de la química, los griegos tuvieron una visión más filosófica y especulativa, es decir, una visión más teórica, pero sin fines prácticos ni experimentales. Este periodo inicia con Empédocles, quien vivió cerca de los años 490 al 430 a.C., el cual postuló que los elementos en el universo estaban
o consistían solamente de 4, que eran tierra, aire, fuego y agua. Y a su vez estos 4 elementos estaban relacionados con 4 propiedades: frío, húmedo, caliente y seco. Y resulta que a cada elemento se asociaban 2 de estas propiedades. Según Empédocles, todas las sustancias son producidas por la unión de estas unidades elementales y no se pueden convertir a otras unidades más simples. Un elemento se puede convertir en otro a medida que una propiedad va primando sobre la opuesta. Según este diagrama, entonces, si la Tierra tiene estas 2 propiedades, que son seco y frío, al calentarse y humedecerse, se convertiría en aire. Y es en esta idea en la que se basaron los alquimistas al pretender o al tratar de transformar los metales en oro. Asimismo, podemos decir que el fuego se transformaría en agua según Empédocles, si siendo el fuego caliente y seco, se humedece y se enfría. Sabemos hoy en día que esta concepción ha sido refutada y que desde la antigua Grecia la contribución más importante a la química ha sido la dada por Leucipo y Demócrito, que fueron los primeros atomistas o fundadores de la teoría atómica. Leucipo y Demócrito entonces postularon la primera teoría atómica, siendo Demócrito discípulo de Leucipo. No tenemos la fecha exacta del nacimiento de Leucipo. La fecha aproximada de su muerte es el año 430 a.C. y para Demócrito tenemos como fecha aproximada de nacimiento el año 460 hasta el año 370 como fecha aproximada de su muerte antes de Cristo. Entonces, como comentaba, hicieron la contribución más importante al proponer su teoría atómica, en la cual señalan que toda la materia debe estar constituida por átomos, es decir, por pequeñísimas partículas indestructibles, indivisibles, invisibles, cualitativamente idénticas, pero con diferentes tamaños, formas y pesos. En cada objeto material se deben presentar, según ellos, en forma infinita, en movimiento permanente, deben estar chocando entre sí continuamente, rebotando y transmitiendo sus movimientos. Entonces, según ellos, unas sustancias son distintas unas a otras por las diferencias que presentan dichas partículas. En aquella época, la teoría atómica, digamos que no fue muy bien aceptada por otros filósofos de mayor reconocimiento de la época como Platón y Aristóteles. Platón, que vivió desde el año 427 al 347 a.C., y Aristóteles desde el año 384 al 322 a.C. Platón y Aristóteles entonces no estuvieron de acuerdo con la concepción atómica de la materia y postularon que la materia era continua, ya que la teoría de Leucipo y Demócrito señalaban que la materia debía estar constituida por átomos y por espacio vacío. Eso es lo que se conoce como la teoría de la discontinuidad de la materia. Para Aristóteles, entonces, tal teoría no existía. Para él, la materia era continua y no tenía un límite de división. Continuaron promoviendo la teoría de los 4 elementos de Empédocles. Además, postularon que debía existir un quinto elemento, una quinta esencia, que denominaron como éter, que según ellos debía ser una sustancia semi-espiritual eterna y que no estaba sujeta a ningún tipo de cambio. Hoy sabemos que la teoría y las evidencias experimentales nos indican que la razón la tenían Leucipo y Demócrito. Vamos a ver entonces el tercer periodo, que corresponde al periodo de la alquimia. Con respecto al periodo de la alquimia, empezamos comentando que tristemente los conocimientos químicos de la antigüedad que fueron recopilados desaparecieron con la quema de la biblioteca de Alejandría alrededor del año 642 después de Cristo, lo cual conllevó a un retraso significativo en el desarrollo de la ciencia. Esos conocimientos volvieron a renacer en Egipto y Mesopotamia, en lo que se conoce como la alquimia. La alquimia, entonces, iniciada en el antiguo Egipto, se esparció por el imperio persa, que incluía también
a Mesopotamia, por India, China, Arabia e el Imperio Romano y alcanzó su máximo apogeo en la Europa de la época medieval. Los alquimistas buscaban encontrar o descubrir lo que es la piedra filosofal, o lo que se concibe más bien como piedra filosofal, y la panacea universal. La piedra filosofal era supuestamente una piedra o una sustancia capaz de convertir cualquier metal en oro, y la panacea universal, una especie de medicamento que podía curar todo tipo de males e incluso proporcionarnos la vida eterna. Obviamente esto se queda en el aspecto especulativo, pues nunca se logró demostrar que efectivamente, o no se ha podido demostrar que efectivamente estos dos tipos de sustancias u objetos existan. Aunque los alquimistas dedicaron su mayor tiempo a tratar de descubrir estos dos objetos, por denominarlos de algún modo, también lograron hacer descubrimientos importantes, como fueron el de elementos químicos como arsénico, antimonio, bismuto, fósforo, y también estudiaron las propiedades de muchos compuestos. Como alquimistas algo reconocidos tenemos el monje Basilio Valentín, el cual, intentando descubrir la piedra filosofal, descubrió más bien lo que fue el antimonio y algunos de sus compuestos. Lo mismo Henning Brand, quien tratando de hallar algún indicio de la piedra filosofal en la orina, descubrió el fósforo. Cabe también anotar que los alquimistas idearon y desarrollaron una gran cantidad de equipos de laboratorio, entre los cuales se encuentran hornos de calentamiento y equipos de destilación. Vamos a ver ahora entonces el cuarto periodo de la alquimia, correspondiente al periodo de la iatroquímica. El periodo de la iatroquímica, también denominado periodo de la química médica, se orientó a buscar las propiedades medicinales de las sustancias. Se originó o tuvo sus inicios con Paracelso, cuyo nombre real y completo es Felipe Aureolo Teofastro, el cual fue un médico suizo que vivió entre los años de 1493 al 1541 después de Cristo. Digamos que Paracelso llevó los fundamentos de la química a la medicina. Paracelso afirmaba que uno de los objetivos de la química debía ser la obtención de drogas para el tratamiento de enfermedades, y consideraba que el cuerpo humano era una combinación química de sustancias y que las enfermedades se presentaban cuando se alteraba dicha combinación, por lo que éstas se curaban solamente mediante sustancias químicas. Algo muy importante que nos ha dejado Paracelso ha sido el énfasis que colocó en la importancia del método experimental como medio para llegar al conocimiento, ya que antes de este periodo, es decir, hasta el periodo de la alquimia, podemos decir que la química se consideraba o tenía sus bases básicamente de carácter especulativo, pero a la evidencia experimental no se le daba mayor importancia. Veamos ahora el quinto periodo o periodo del flogisto. Con respecto a este periodo, podemos decir que inicia con Robert Boyle, quien en el año 1661 después de Cristo, obviamente, replanteó las teorías alquimistas e introdujo los conceptos de química, elemento, combinación y mezcla, y señaló que el objetivo de la química debía ser el de encontrar las diferencias entre las sustancias. Además, describió la relación entre el volumen de un gas y su presión, lo que hoy conocemos como la ley de Boyle, y que hace parte del conjunto de leyes de los gases ideales. También es importante considerar la participación del químico alemán Georg Stahl, quien en el año 1700, muy interesado en el estudio de los gases, llegó a una teoría que fue importante para esa época, pero que luego se comprobó que era errónea y se relacionó con la combustión y la corrosión. Georg Stahl propuso la existencia de una sustancia llamada flogisto o sustancia del fuego. Vamos a ver qué es lo que quería decir Georg Stahl con el flogisto. Según Georg Stahl, las sustancias combustibles, es decir, las que están constituidas por carbono, azufre, entre otras, eran ricas
en dicha sustancia al ser quemadas, es decir, la combustión de estas sustancias combustibles y los procesos de corrosión y enmohecimiento de los metales, que hoy conocemos como oxidación, implicaba la pérdida de flogisto. Por ejemplo, si el azufre reaccionaba con oxígeno para producir dióxido de azufre, se presentaba una pérdida de flogisto. Lo mismo si un metal como el hierro reaccionaba con oxígeno para producir un óxido, también se presentaba pérdida de flogisto. El proceso inverso, que hoy conocemos como reducción, pero en aquella época ni se manejaba el término oxidación ni reducción, valga la aclaración, implicaba la ganancia de flogisto. Este es el caso de la reacción de este óxido de hierro con carbono para producir CO2 y hierro libre. Entonces esta última reacción implicaba la ganancia de flogisto. Aunque es una teoría errónea, pues es válida la aclaración respecto de lo que se concebía como el flogisto. Hoy día podemos hacer la siguiente interpretación respecto de lo que proponía Stahl. La pérdida de flogisto conllevaba a la oxidación de una sustancia, mientras que la ganancia de flogisto conllevaba a la reducción. Más adelante veremos que la oxidación implica la pérdida de electrones, es decir, cuando un elemento dentro de una sustancia se hace más positivo, en tanto que la reducción implica una ganancia de electrones, es decir, un elemento dentro de un compuesto se hace más negativo. Pero tal teoría es completamente errónea porque dicha sustancia flogisto no existe. Veamos ahora el último periodo, correspondiente al periodo moderno de la química. El periodo moderno de la química podemos decir que inicia con Lavoisier en el año 1770, quien refutó la teoría del flogisto explicando los procesos de combustión, respiración y calcinación desde el punto de vista de la oxidación. Lavoisier también inició el uso de la balanza en química, lo que conllevó al descubrimiento de leyes fundamentales como lo son la ley de conservación de la materia, y también participó en la determinación de la composición del aire, identificando y separando el oxígeno, O2, nitrógeno, N2, que son los principales constituyentes del aire, entre otros que se encuentran en menor proporción. También fue el primero en estudiar o en averiguar los constituyentes de las sustancias orgánicas y sus métodos de separación. En 1789 publicó su libro Tratado Elemental de Química, con el cual podemos decir que marca la separación definitiva entre la química del flogisto y la química moderna. En este periodo también tenemos a John Dalton, que en el año 1803 formula su teoría atómica, retomada desde la época de los atomistas griegos, es decir, que pasaron aproximadamente 22 siglos para retomar esa importante teoría que hoy nos permite conocer las bases del conocimiento del átomo y dándole a la química una estructura científica con sus hipótesis de trabajo. Otros aportes importantes fueron, por ejemplo, el de Amadeo Avogadro, con su estudio sobre las moléculas y el comportamiento de los gases, Wöhler con la síntesis de la urea, Meyer y Mendeley por la ordenación de los elementos químicos en la tabla periódica, Kekulé por su estudio de la tetravalencia del carbono y la estructura del benceno, Le Chatelier por su estudio sobre el equilibrio químico y Arrhenius con su postulación de la teoría acerca del comportamiento de los ácidos y bases. Debemos tener presente que la química es una ciencia que cada día avanza. Muchos investigadores están dedicados totalmente a nuevos descubrimientos con el fin de aportarle beneficios a la humanidad. La química se divide en distintas disciplinas de estudio debido a que hoy en día los objetos de estudio son muy diversos. Concluimos entonces el presente video tutorial.
te invito a que Bueno, sigas esto. muchas gracias. Ya vimos ahí que pues, los principales aspectos de la química, cómo se relacionaba, aspectos sobre todo en los griegos, ¿no? Que eran muy teóricos, muchas teorías no llegaron a nada, y los alquimistas que proporcionaron muchas técnicas, ¿no? Y todo lo demás, bueno, pues ya es relacionado con todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, chicos, chicas? ¿No? No, profesor, ningún profesor. Bueno, pues muy amable, les doy las gracias, y ya poco a poco nos vamos a ir acomodando para ver lo del chat y lo de todo lo demás. Bueno, les doy las gracias por estar presentes aquí, y nos vemos, Dios mediante, el viernes. Cuídense mucho, por favor. Vale que les estoy diciendo que otra vez está muy difícil esto. Cuiden ustedes, cuiden a sus familiares, a sus conocidos, y bueno, que tengan muy bonito día, y nos vemos, Dios mediante, el viernes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profe. Gracias, profesor.